morena pisa con garbo. Señores y señores, para súbes del ministerio de la fruta y de la verdura del tiempo. Hoy quiero leerles una frivolité. Miren el libro que encontré el otro día en el Mercadillo Antiguo de Tarragona. Es una versión reducida y explicativa de la doctrina secreta de la creación por H.P. Blavatsky. Ustedes saben que es la madre de la teosofía, la fundadora de la Sociedad Teosófica. Miren, miren qué portada tan estimulante. Señoras con señores, le he puesto un celo porque estaba partido en dos el libro. Este libro, que por supuesto no ha leído nadie, porque ya les puedo decir que están prácticamente todas las hojas cerradas, es decir, hay que desprecintarlas, como se hacía en aquella época, en las imprentas de aquella época, que habían que desprecintarlas porque venían cerradas. Es decir, este libro no ha sido tocado desde la época de su edición. Miren ustedes, no sé si se va a ver cuál es la fecha. Se ve 1925. Señoras con señores, copyright 1925, propiedad de la editorial Bauzá, by Bartolomé Bauzá, Aribau, 175-179, Barcelona. Todos los libros profanos se editaban en Barcelona, y estamos hablando de una época, esto es previo a la Segunda República, a la Guerra Nacional, etc. Son 1925, señores. Quería llamar la atención respecto a la forma en que los teósofos interpretan el nacimiento del universo, los orígenes cosmogónicos, como la réplica de la propia concepción. Es decir, espermatozoides fertilizando óvulos. Básicamente, como suele decirse, y en esto concluyen todos los filósofos a lo largo de la historia de la humanidad, la historia se repite, todo es análogo. No solamente alquímicos y posteriores químicos, científicos, entre comillas, sino también teólogos, filósofos, narrativos, artistas en general. Todo se repite, todo es un social, todo tiene un doble. Todo tiene un doble. De eso hablo en el nuevo libro que estoy a punto de sacar, un capítulo que se llama El Otro, pero no les anticipo nada más. Simplemente les conmino a los que tengan a bien interesarse por este tipo de divagaciones, que pretenden solamente el propio estímulo intelectual, no pretenden de ninguna manera instaurar ningún tipo de concepto que se presente como un dogma o un método certero e infalible para interpretar la realidad, sino como una divagación, una pura divagación que cuanto menos estimule la voluntad individual de poder meditar. ¿Qué coño estamos haciendo aquí? Básicamente no se trata de predicar, sino es la propia necesidad y la propia voluntad y estímulo intelectual y por ende moral, anímico y espiritual de hacerse una serie de preguntas más allá de su segunda hipoteca o de la adquisición de su BMW o del pago de los impuestos fraudulentos de la luz o de el precio del aceite de oliva, básicamente. Bien, señoras y señores, inicio de la cosmogonía, orígenes del universo como análogos a la concepción biológica, a la fecundación del óvulo, a la conformación del cigoto, previa fecundación oval por parte de la eyaculación espermática, que de alguna manera representarían esos rayos de luz, como los explican los teósofos, que son el pensamiento divino que genera el universo. Ojito con lo que dicen los teósofos, dicen, el pensamiento divino no conlleva la existencia de un pensador. Esto es muy, muy inquietante. Es decir, el hecho de que exista una inteligencia universal totalmente despersonalizada, que haya generado un universo que en términos materiales es mecánico, no en términos espirituales, en términos materiales, hablemos de la materia más baja, bajo vibratoria, la condensación
de la onda electromagnética que genera la realidad virtual de la materia, porque no deja de ser una realidad virtual la materia, el hecho de que exista este pensamiento inteligente, divino, no nos lleva a la formulación de un pensador divino. Eso es probablemente lo que todas las teologías han dado en juzgar a los principios teosóficos como satánicos y luciferinos. Si ustedes me están diciendo que un pensamiento universal, una lógica universal, natural, que ha generado un universo material, no prevé tras ella la existencia de un pensador, ustedes están negando la existencia de Dios. Claro, ya de base esto es un poco contradictorio. Y bueno, no es que me ponga yo a estar haciendo ahora apología del cristianismo o de cualquier otra religión teológica, sino que sencillamente nos vamos a ceñir a términos básicos de pura consideración lógica, teniendo en cuenta que nuestra consideración lógica es una consideración ceñida a nuestros 5 sentidos y por lo tanto no válida para explicar ningún fenómeno metafísico. Y si me apuran, tampoco natural, porque todo lo que nosotros interpretamos como arriba es abajo, o como ancho es estrecho. Es una cuestión de perspectiva, sencillamente, pero cierto es que cuesta bastante esfuerzo plantearse la existencia de un pensamiento natural que exista por sí mismo sin un sujeto pensador, porque partiendo de la base que el pensamiento requiere de un sustrato, de una sustancia fundamental que lo genere, ¿cómo me va usted a hablar de pensamiento sin pensador original? Esto es como decirme que una silla rococó del siglo XVIII, una maravillosa obra de ingeniería marquetera y carpintera, aparece por combustión espontánea, sin que detrás hubiera un carpintero, un maestro carpintero, un maese carpintero que la definiera, que la estructurara y que la tallara. Bien, allá ustedes lo que quieran pensar o quieran dejar de pensar. Sencillamente apelen a esa lógica evidentemente finita, puesto que está circunscrita a nuestros 5 sentidos, pero no podemos hacer más. Y la gente, Doctrina secreta de la creación, H.P. Blavatsky, 1925, que pone en duda que el pensamiento natural no implica la existencia de un pensador, incurre en una flagrante falacia deductiva. Pero ya cada cual. Porque ahora solamente me interesaba explicarles cómo los teósofos hacen una analogía entre el nacimiento del cosmos, del universo, y la fecundación del óvulo, y por tanto la generación del embrión, que ya de por sí, el embrión ya de por sí, contiene la potencialidad de no solamente la personalidad del individuo que tenga que nacer, sino de cualquier posibilidad universal, se materialice o no se materialice, que pudiera tener lugar bajo esa conformación. Es por ello que el tema del aborto es un tema muy conflictivo, porque no solamente se han encargado de aligerar las connotaciones humanas de un embrión y por lo tanto su propio derecho a la vida, sino que además estamos hablando pura y estrictamente de la destrucción de el potencial de infinitos universos. Con un simple aborto, pero bueno, no entremos por ahí. En todas las cosmogonías el agua juega el mismo papel importante, es base y origen de la existencia material. Los científicos, tomando la palabra por la cosa, han creído que aquí el agua es solo una combinación definida y química del oxígeno con el hidrógeno, y han dado una significación específica a un término, el cual los teósofos usan solo en sentido genérico, al cual se le da en el lenguaje cosmogónico un sentido místico y metafísico, es decir, entramos en la eterna diatriba. La unión de dos elementos, en este caso el hidrógeno y el oxígeno, conformando el agua, suponen la desaparición del hidrógeno y el oxígeno,
Es decir, cuando dos elementos se unen para formar un tercer elemento, ese tercer elemento eh, posee de manera individual y absolutamente novedosa una identidad que ya no tiene que ver y ya no supone lo mismo ontológicamente que los elementos que lo han conformado. Es decir, el agua es meramente la conjunción del hidrógeno y el oxígeno, o es una nueva identidad, es algo más. Esa es la gran diatriba. Es posible volver a descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno, y por lo tanto es posible volver a individuar los elementos que originalmente habían compuesto ese nuevo elemento que es el agua. Con lo cual nos hallamos ante la siguiente diatriba. Nada se pierde ni desaparece. El oxígeno y el hidrógeno, cuando se conjuntan para conformar el agua, no dejan de existir. Simplemente generan un nuevo elemento, pero ese nuevo elemento no supone la desaparición de los elementos anteriores. Y al mismo tiempo ese nuevo elemento no es ya ontológicamente hidrógeno y oxígeno, sino que es algo más. Bien, señores consejeros, esta es una de las diatribas que nos tenemos que plantear a la hora de escudriñar cuál es el origen de la realidad de la materia. Aunque el hielo y el vapor salgan del agua y tengan la misma composición química, no se puede decir que el vapor o el hielo sean agua. Es algo más. Los factores generan un producto. Ese producto no son los factores, sino una generación en base a la conjunción de esos factores. Pero esa nueva generación, ese nuevo producto, ¿supone la desaparición de los factores? He ahí una de las preguntas más inquietantes. El huevo del mundo, estamos hablando del óvulo fecundado, es sin duda alguna uno de los símbolos más adoptados universalmente y es altamente sugestivo tanto en el sentido espiritual como en el fisiológico y cosmogónico. Se encuentra este símbolo en todas las teogonías del mundo y en ellas se les asocia con el símbolo de la serpiente, esta última considerada tanto en las filosofías como en las religiones como emblemas de la eternidad, infinito, regeneración y sabiduría. En los escudos de todas estas logias y todas estas asociaciones secretas de sabiduría, la serpiente suele ser un elemento omnipresente, la serpiente que se muerde la cola, representando ese círculo, ese eterno círculo, ese bucle de regeneración continua, amén de su metamorfosis, cuando muda la piel, abandona su piel y vuelve a regenerarse. Bien, ese símbolo de la serpiente que tiene un doble sentido, también a efectos bíblicos, la serpiente considerada satánica, tentadora, a través de la tentación sobre el ser humano, la creación de Dios, de saber más de lo que estaría llamado a saber, mordiendo el fruto del árbol de la ciencia, el único árbol prohibido del paraíso. Esa serpiente que representa la sabiduría no es ni más ni menos que, evolucionada en términos clásicos, el Prometeo que roba el fuego a despecho de la voluntad divina para dar conocimiento a los hombres, puesto que ya no tenía ningún otro atributo para distribuir a los seres humanos que pudiera hacerles sobrevivir. Había ya distribuido las plumas, el pelaje, las garras, las uñas, todos los elementos de la naturaleza tenían capacidad de sobrevivir autónomamente y olvidó al hombre. Y siendo el hombre una criatura desvalida, desnuda, vacía, Prometeo, pudiera ser la serpiente del Edén, y alguien más que ahora les voy a comentar, que ustedes ya van a sospechar, Prometeo lo que hizo fue conceder a los hombres un don divino prohibido, que es el don de la autoconciencia y de la sabiduría. Bien, la base de muchas de las teosofías es precisamente la de la revalorización de todo aquello que desde la cultura cristiana se ha denominado el diablo y el mal. Pero muchos exponentes católicos, apostólicos y romanos, como Giovanni Papini, cuando en su obra El Diablo hablaba de la reconciliación con el diablo en el sentido de que no era más que un elemento, que una pieza que conformaba ese bucle infinito de la creación, porque para que exista la luz tiene que existir la sombra. Giovanni Papini, excomulgada su obra, por cierto,
Giordano Bruno, cuando hablaba de los universos infinitos y paralelos, quemado en la hoguera, y tantos otros, tantos otros. Paracelso, von Helmont, los primeros alquímicos mediáticos, digamos, responsables de conceptos tan mediáticos y, entre comillas, científicos hoy en día, como por ejemplo en el caso de Paracelso, la definición del líquido sinovial o de las enfermedades causadas por los hábitos laborales, es decir, este señor tiene un desgaste óseo brutal o pulmonar brutal porque se dedica a trabajar con sustancias que le pudren los pulmones o porque ejerce un esfuerzo físico diario que desgasta sus articulaciones. Bien, ese tipo de medicina inicial proviene de estos alquimistas, porque usted conocerá a Paracelso como un loco que quería convertir el plomo en oro y era un médico que sentó alguna de las bases primordiales de la ciencia hoy en día, o su discípulo Helmut, que empezó a hablar de la implicación del gas en cada enfermedad. El gas, que por cierto, el gas, la palabra gas, introducida por el discípulo de Paracelso, von Helmut, proviene de el caos griego, que es el caos. El caos. ¿Por qué? Porque el gas no está sometido a ninguna forma concreta, a ninguna forma que materializándose genere una idea concreta de un concepto. El gas es etéreo. Por ello proviene de la palabra caos, del griego, el caos, imposible de ordenar y de controlar, en oposición al cosmos, que es ya la estructuración de ese caos, de ese gas solidificado que genera la materia. Señores, etimología e historia, que es muy importante entender, más allá de cualquier tipo de descalificación inmediata que proceda, pues, de componentes educativos a los que no precede un conocimiento previo de dónde proceden determinadas etimologías o determinados comportamientos o usos. Bien, los teósofos llamados esotéricos, ocultistas, se labraron una reputación absolutamente demónica y satanista precisamente porque cuando hablaban de esa dicotomía de la naturaleza, dicotomía ya promulgada por otros filósofos que están aceptados como base de nuestra civilización occidental, como por ejemplo Spinoza cuando hablaba de Dios equiparándolo con la mera y pura naturaleza, cosa que también en su época le labró la enemistad con cualquier tipo de iglesia, cristiana, judaica, etcétera, etcétera, porque equiparar a Dios con la naturaleza era un acto de puro paganismo, mientras que en realidad detrás de esa equiparación lo que había era la subyugación de la naturaleza como un fenómeno más que manifiesta la existencia de Dios, de un pensamiento divino, de una inteligencia divina eterna. Pero bien, para ello estaban todos los aparatos censores culturales y eclesiásticos de la época, ¿no? En el caso de la teosofía, existe toda una filosofía dogmática en la razón o motivo que hizo que el primer arcángel que salió de las profundidades del caos recibiera el nombre de Lux, Lucifer, la luz. Los teósofos lo que hacen es occidentalizar todas las teorías vedantas, absolutamente profundas, hinduistas, que hablan del origen del universo como un rayo de luz que todo lo genera. La luz es la sabiduría. Ese hinduismo heredado por los clásicos, pitagóricos, heraclitianos, y tirando para atrás herméticos, pero quedémonos en los clásicos, que son la base de nuestra filosofía occidental, nuestra base civilizatoria. Sócrates, Platón, Aristóteles, incluso con toda su fisicidad y materialismo positivista, y los posteriores religiosos, Santo Tomás de Aquino, incluso los místicos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, San Francisco de Asís, continúen con Giordano Bruno, todos estos elementos eclesiásticos, muchos de ellos acabaron quemados en la hoguera. Lo que están hablando, cuando hablan de la luz, hablan de la naturaleza. Cuando hablan de la luz, por ejemplo, los teósofos, equiparando la luz, el rayo inicial del nacimiento del cosmos, a Lucifer, el ángel caído, lo que están haciendo, de alguna manera, es rememorar mitos que provienen del antiguo hinduismo y que tuvieron un calaje en nuestra cultura occidental clásica
por ejemplo, a través de Prometeo. Prometeo, el portador del conocimiento para el ser humano, lo que portaba era la luz. La luz era una analogía de la conciencia, de la autoconciencia, de la sabiduría, el árbol de la ciencia bíblica. El ángel caído aportaba, para su desgracia, porque el excesivo conocimiento para una naturaleza efímera y orgánica como la humana, ceñida a 5 sentidos, el conocimiento solamente puede servirle básicamente en sus limitaciones para ser todavía más desgraciado de lo que es, porque un animal, sin ser consciente de su propia mortalidad, se ahorra un sufrimiento que no le aporta nada para su propia supervivencia. Sin embargo, con esa sabiduría prohibida, demoníaca, luciferina, prometeica, el ser humano se genera una vida de sufrimiento y de dolor sabiéndose efímero y mortal. Y en ese sentido, ese conocimiento viene asociado con el mal y con el dolor y con el pecado y con el desafío a la divinidad, que pretende una absoluta comunión con las leyes naturales que proceden de esa inteligencia divina. De ahí la luz y la sombra, esa doble dicotomía, porque la luz desde un punto de vista teológico es el bien y la oscuridad el mal. Desde un punto de vista teosófico, la luz procede también de la oscuridad y genera un tipo de conocimiento físico y metafísico no útil para la supervivencia orgánica del ser humano, y por eso el ser humano acaba siendo desgraciado, sabiendo más de lo que debiera, pero que en realidad no comporta ningún tipo de maldad o de desafío contra la naturaleza divina, porque la voluntad de saber y de conocer, que es la base de nuestra civilización occidental, no comporta, o no debería comportar, o no comportó, porque ahora se está instrumentalizando, hay una élite sectaria, lobística, la logia de los diablos cojuelos que yo la llamo, que pretende instrumentalizar a través del miedo y la ignorancia todo este conocimiento milenario. Pero originalmente la voluntad de conocer y de saber era también una manifestación divina, porque por ello el ser humano, heredando en una bendición o maldición, decídanlo ustedes como quieran en función de su background cultural, heredando esa curiosidad de conocer y de saber, esa conciencia, se convirtió en lo que efectivamente hoy es el ser humano, con su tributo a su propia esencia divina o con su absoluta ignorancia, su gnosticismo o su ateísmo en términos populares. En definitiva, decidan ustedes, dentro de todo este enorme galimatías, que es lo que todo esto significa. Hoy simplemente quería hablarles de la analogía de los teósofos en referencia al origen del cosmos. Básicamente lo presentan como el cigoto, como la fecundación del óvulo por parte del esperma, la leche, la vía láctea, que genera los 7 planetas, de los que hablan también los cosmogónicos y los teósofos, los 7 planetas que originan el universo material, el universo empírico, fenomenológico, palpable, que no deja de ser una ilusión, no deja de ser una proyección de ese pensamiento divino, esa inteligencia divina que, reflejada en la naturaleza vendría a ser la sombra del pensamiento divino, genera todo este mundo fenomenológico de causa y de efecto, que por nuestra parte solamente puede ser individuado a través de los 5 sentidos orgánicos. Por ello, vivimos en una alucinación autogenerada. Bien, señoras y señores, que los reyes le traigan, iba a decir la república, pero no lo diré porque puesto que cualquier término está hoy en día politizado, es mejor callarse. Creo que el silencio es lo más parecido al pensamiento factible y al pensamiento lógico. Tendría que aplicarme el cuento, porque no me callo nunca, me cago en 10.